Hola, queridos hermanos. Deseo que estéis bien y que la bendición del Señor esté con cada uno de vosotros. Hoy os quisiera hablar de un tema que me preocupa. Tal vez sea uno de los temas más graves que el creyente puede tener. Y es que las enseñanzas de Jesús formen parte de nuestra vida diaria. Resulta difícil estar constantemente luchando contra la presión que nos hace la sociedad. A veces nos sentimos desbordados por los amigos, por los medios de comunicación, por la actitud ante nuestra iglesia o inclusive contra nosotros mismos como individuos. Las caídas pequeñas que a veces tenemos por tentaciones que nos han llevado a hacer cosas que no nos gustaría, nos parece que son fácilmente superables. Pero muchas caídas pequeñas nos pueden conducir a males mayores. Elena White, hablando de este asunto, nos dice: en el conflicto de los siglos, muchos están dispuestos a pisotear la ley de Dios por considerarla como un obstáculo para su prosperidad material, porque ella prohíbe las prácticas deshonestas, la codicia, la mentira y el fraude. La lucha entre lo que conocemos de la palabra de Dios y cómo cada uno lo lleva a la práctica en su vida constituye la verdadera lucha del creyente. Y realmente hace una crisis en nosotros. Esta batalla interior no puede durar mucho tiempo porque puede producir en nosotros un malestar enfermizo. No resolver adecuadamente estos temas puede llevarnos a tener pequeños problemas como inquietud, insomnio, algo más fuerte como puede ser la ansiedad o inclusive a trastornos mentales superiores. Por tanto, tendríamos que tener conciencia de que las pequeñas cosas nos pueden llevar a asuntos más graves. El creyente tiene un camino que recorrer a través de la fe, que es un camino de obediencia y un camino conforme a la ley del Señor que el Señor nos ha dado. De no producirse este encaminamiento correcto, lo más normal es que la persona se desanime y abandone la fe. El creyente normalmente va a orar. Y Pedro y Juan ese día fueron al templo a orar. Y me gustaría que me acompañaseis en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y en el versículo 2, que dice lo siguiente: había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Así que Pedro y Juan se encontraron con este hombre que estaba a la puerta del templo pidiendo. Me imagino a este hombre estirando la mano y diciéndoles: por favor, denme alguna limosna. Y dice la Biblia que Pedro y Juan le miraron y le dijeron, y Pedro le dijo, o los dos dijeron: míranos. Y él levantó la vista hacia ellos y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Al instante se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Qué hermoso es saber que estos hombres curtidos, fuertes, habían hecho de la palabra de Jesús, de su maestro, de las palabras de su maestro, algo que habían atesorado en su interior y que les llevó a vivir conforme a las palabras de Jesús.
Jesús había dicho: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Versículo que encontramos en el capítulo 17 del libro de Juan. Vamos a utilizar este capítulo varias veces, o sea que si queréis podéis tenerlo abierto. Juan capítulo 17, y concretamente acabo de leer el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La fortaleza del creyente está en que Jesús more en nosotros. Cada persona es diferente, pero en las necesidades básicas todos somos iguales. Abraham Maslow era un científico que desarrolló una pirámide de necesidades básicas. Él decía que todos los seres humanos tenemos al menos 5 necesidades básicas, que van de las más elementales a las más intelectuales o abstractas. Y él lo definió así. La necesidad más básica es la necesidad fisiológica, que tiene que ver con la necesidad que tenemos de respirar, de alimentarnos, la necesidad del descanso, del sexo, etc. La siguiente es la necesidad de seguridad. Seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de recursos, de moral, de familiar, etc. La tercera necesidad básica es la necesidad de afiliación, que se refiere a la necesidad que tenemos de tener amigos, de que la gente nos quiera, de tener intimidad. La cuarta es el reconocimiento. La autoestima es básica para que nosotros desempeñemos correctamente nuestra vida. Así que necesitamos la autoestima en cuanto a nosotros mismos, pero también el reconocimiento de los demás hacia nosotros. La confianza que podamos tener en hacer las cosas y la confianza que nosotros podamos depositar en otras personas, así como el respeto, el éxito. La quinta y última necesidad básica es la autorrealización. Y dice Maslow que, entre otras cosas, él propone la necesidad de la búsqueda de lo significativo y, entre otras cosas, hace alusión al altruismo y al crecimiento espiritual. En ese crecimiento espiritual que Maslow, este científico, nos propone, él dice que acercarse a Dios es donde se encuentra la seguridad para las otras 4 necesidades básicas. La sed de llenar plenamente el espíritu se satisface con la presencia de Dios. Dice el comentario bíblico adventista, en el tomo 5, en la página 1121-22, dice: la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguno de los dos. Son uno en pensamiento, propósito, carácter, pero no en persona. El hombre es hecho completo en Cristo Jesús mediante la obra del Espíritu Santo en la mente humana. Hay un ejemplo que me gusta poner y que tal vez algunos de vosotros ya lo conozcáis. Es la sensación de estar separados y alejados de Dios. Esta sensación yo a veces lo comparo a una rama de un árbol que ha sido violentamente troncada, rota, desgajada del árbol y tirada al suelo. Esa vara que ha sido arrojada en el campo tendrá vida mientras la savia que hay en su interior perdure, hasta que la savia se seque. Pero cuando esta savia se seque, esa rama morirá. Durante un tiempo esa rama ha podido ser objeto de juegos para los niños, patadas, le han dado patadas, le han dado de todo, la han cogido y la han utilizado como una espada o simplemente como un palo para arañar el suelo. Pero esa vara, si pasa por allí un agricultor o un jardinero y ve que todavía tiene posibilidades de vivir, la cogerá,
se la lleva al árbol donde él pensaba que estaba y la injertará en ese árbol. Ese árbol termina aceptando esa rama y forma parte ya de ese árbol hasta tal punto de que, llegado el tiempo, esa rama ya podrá dar frutos como lo daba anteriormente. Ya no será más una vara tirada en el campo, sino una rama, y tendrá injertos y a su tiempo dará su fruto. La solución de ser injertada en el árbol es la única solución para la desgraciada situación de la rama. De la misma forma, el enemigo violentamente cortó nuestra relación con Dios, nos quitó de la presencia de Dios, y la vida sin la presencia de Dios nos lleva irremediablemente a la muerte. La expresión yo en ellos, en los discípulos, yo, Jesús, en ellos, los discípulos, y tú, el Padre, en mí, en Jesús, nos habla de la comprensión que tiene la divinidad de nuestra necesidad. Y no solamente comprende nuestra necesidad, sino que Dios mismo tiene una respuesta activa, la presencia suya en nosotros. La unidad por la que Cristo oró en Juan 17 refleja la unidad que tiene Él con el Padre. Fueron expresadas de esta forma en el versículo 21 del capítulo 17 de Juan. Dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Qué interesante expresión. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Si leyésemos el capítulo 5 de este mismo libro de Juan, a partir del versículo 16, veríamos que Jesús desarrolla una serie de virtudes que son exactamente iguales que la de su Padre. Y por ejemplo, él expresa que tiene la misma autoridad que el Padre, el mismo propósito que el Padre, el mismo poder, la misma honra, la misma voluntad e igual naturaleza que el Padre. Estas sorprendentes afirmaciones de divinidad hicieron que sus enemigos, que sus oponentes, los judíos, los líderes judíos, tramaran una acción para buscar la ocasión para condenarle y para matarlo. La relación única entre Jesús y su Padre establece el ejemplo de lo que el Señor Jesús quiere que tengamos con Él y también que nosotros como miembros de Iglesia tengamos los unos con los otros. Tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y yo en ellos y tú en mí. Estos versículos ponen a Jesús en el centro de esta relación. Por una parte, el Padre está unido al Hijo y tiene todas las prerrogativas que su Padre le concede. Y por otra parte, el Hijo está unido a los hombres y tiene todas las capacidades que como ser humano poseemos. En él, la figura de la divinidad y de la humanidad se juntan. Y a través de él tenemos relación con el Padre Eterno, que es nuestro dador de la vida y nuestro dador de todo aquello que el ser humano necesita para su vida ahora y en la eternidad. Y en medio, como intermediario necesario, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el apóstol Pedro diría: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y Pablo, apoyando esta idea, diría en 1 Timoteo 2:5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En esta unidad que hay entre el Padre y el Hijo, hay 5 características de unidad
que la Iglesia debemos imitar, que como creyentes debemos imitar. Estas 5 características las voy a enumerar a continuación. La primera característica es que el Padre y el Hijo están igualados, son iguales en motivación. Los dos quieren totalmente la gloria de uno para el otro, el Padre para el Hijo para el Padre. Padre, dice Jesús, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. La motivación. Segunda característica, el Padre y el Hijo están unidos en objetivos, comparten la misma meta de redimir a las personas que somos pecadoras y que estamos perdidos por toda la eternidad. El objetivo segundo es, la característica segunda es el objetivo de rescatar a los seres humanos perdidos. La tercera característica es que el Padre y el Hijo están comprometidos en la santidad. Santifícalos en tu verdad, dice. Tu palabra es la verdad. La verdad como objeto de estudio. La verdad como objeto de pertenencia tanto al Padre como al Hijo. La verdad como resultado de nuestra relación con el Señor Jesús. El Padre y el Hijo están comprometidos en la verdad. Perdón, creo que antes he dicho la santidad, en la verdad. Santifícalos en tu verdad, diría Jesús. Tu palabra es la verdad. Las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La cuarta característica de imitación por parte de cada miembro de Iglesia de estas características de unidad entre el Padre y el Hijo, la cuarta característica es que el Padre y el Hijo están unidos en santidad. El profeta Isaías estaba en el templo y recibió allí una visión, y entre parte de esa visión dice que vio a seres angélicos que cantaban y decían: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Isaías 6:3. Jesús se refirió a su Padre como Padre Santo. Y el libro de Hebreos describe así a Jesús. Jesús es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Y Pablo nos da el mismo consejo. Puesto que Dios es santo, Jesús es santo, el apóstol Pablo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Quinto, el Padre y el Hijo están unidos en amor. Jesús dice que el Padre lo había amado a él desde antes de la fundación del mundo. Y en el bautismo y en la transfiguración, el Padre llama a Jesús su Hijo amado. El amor es el gran poder que pertenece a la Trinidad y en muchos pasajes equivale a la gracia. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión en Juan capítulo 17, versículo 22 y 23, la primera parte dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es en esta unidad con Dios donde radica la fuerza del creyente. Por eso Jesús dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Elena White, hablando de este asunto, de pedir al Señor y de orar al Señor, dice: hasta entonces, dice Elena White, hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo:
hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Juan 16, 24. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Me gusta mucho esta parte que os voy a leer. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra. Y él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante, con el incienso de su propia perfección. Deseado de todas las gentes, página 620. Jesús diría: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Juan 15, 7. El apóstol Pablo sabía perfectamente lo que era confiar en el Señor. En Filipos, que fue la primera ciudad de Europa donde Pablo y Silas predicaron el Evangelio, ellos encontraron en esa ciudad a un grupo de personas que se reunía fuera de la ciudad junto al río para orar. Cada vez que ellos iban hacia el río, una muchacha con espíritu de adivinación se ponía detrás de ellos y les decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Como eso lo hacía cada día, al apóstol Pablo no le agradó en absoluto lo que esta muchacha estaba haciendo. Y dice que el apóstol Pablo, como sintiéndose mal por lo que esta muchacha estaba haciendo, dice que se giró hacia esta muchacha y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella hora. O sea que a la orden de Pablo, en el nombre de Jesucristo, el demonio que estaba dentro de esa muchacha salió de ella y la dejó libre del diablo. Sabemos que los amos de aquella muchacha se enfadaron y se enfurecieron mucho porque la muchacha había perdido esa cualidad de adivinación. Y esto les llevó a perder su negocio. Y en el enfado de estos amos, de esa muchacha, dice que lo denunciaron a los alguaciles y a los magistrados. Estos mandaron rasgarles, romperles la ropa y azotarles. Y además los enviaron a la cárcel. Y allí, una vez que estaban en la cárcel, los pusieron en la celda más honda que había, más profunda que había en la cárcel. Se nos dice que Pablo y Silas estaban confinados, pero ellos a medianoche hacían dos cosas. Una, dice la Biblia, que cantaban himnos, y dos, que oraban. Y los presos escuchaban todo lo que estaban haciendo Pablo y Silas. Pablo y Silas aprovecharon esas horas de confinamiento para aprender más del Señor y para acercarse más a Dios. Ellos no buscaron que lo encerraran, pero lo más precioso que ellos tenían en esos momentos era a Jesús con ellos. Su cuidado y su seguridad no dependía de ellos mismos, sino en la confianza de que Jesús estaba con ellos. Por tanto, estaban tranquilos. Nosotros tampoco hemos buscado que nos confinen, pero al igual que ellos, hagamos que nuestra tranquilidad dependa de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra confianza dependa no de lo que nosotros queremos hacer, sino lo que el Señor desea que hagamos nosotros. En la gran lucha de la vida del creyente,
Solo encontraremos paz cuando la seguridad de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Ruego al Señor que aprovechemos estos días de confinamiento, que al igual que el apóstol Pablo y Silas, cantaron himnos y oraban al Señor y se acercaron más a Él. Que al igual que el apóstol Pedro, entendamos que Jesús está con nosotros, que no estamos solos. Y ante problemas y dificultades, pidamos la presencia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes necesidades? Acércate al Señor. ¿Tienes luchas en tu interior? Acércate al Señor y Él te dará paz y seguridad. Que el Señor te bendiga. Amén.